Sí. Ya, pues, estimado amigo, un abrazo desde Patagonia, Aysén, Chile. Eh, te agradezco mucho por darme esta oportunidad de poder conversar, dialogar y entrevistarte a la vez por una publicación, un libro, que para mí pasa a ser un libro seminal, un libro estructural, que está ligado directamente al campo de la política y la gestión pública. ¿Ya? Entonces, mucho se habla, se manosea la palabra ecosistémica o pensamiento sistémico. Eh, y claro, siempre ha estado enfocado en un ámbito bastante limitado. Muchas veces le dan pues, en el MIT, en otras universidades, un enfoque más bien de gestión privada. Pero meterlo en un campo de lo público es un desafío enorme y eso es lo que quiero conversar contigo. Y para mí fue un pequeño milagro encontrarte ahí porque hace años que venía buscando el tema gestión pública y pensamiento sistémico o pensamiento complejo. ¿Cómo estás? Un buen día desde Aysén. Buenos días, gracias por el interés, Jorge, y nada, que me alegra que el libro te esté gustando, vamos, y que hayas encontrado cosas tan positivas en él, vamos, incluso algunas que yo no contaba, vamos, no tenía contemplada, vamos, que no se me había ocurrido cuando lo estaba trabajando. Aunque bueno, también es cierto que el concepto sistémico es muy amplio, da margen a todas estas cosas y tienes un campo de aplicación permanentemente en crecimiento y bueno, y tiene mucho potencial. Bueno, para mí, pensamiento sistémico, no quiero decir que es la verdad absoluta, pero es un acercamiento a la realidad bastante aproximada, ya bastante más aproximada que el pensamiento lineal o paradigmas previos que aún persisten tanto en la empresa como en los sistemas públicos. O sea, implica un desafío enorme en, en cambiar paradigmas. O sea, estamos hablando de decir cambiar de religión en el fondo, porque un estilo muy profundo de hacer las cosas que se heredan como modelo de líderes, ¿no? Del control y comando, de la conspiración, de las negociaciones de usar, del poder por el poder, y nos vamos dando cuenta que vamos dejando efectos colaterales muy dañinos para la sociedad y nos salimos de ese loop cerrado. Un sistema de retroalimentación, eh, ¿cómo se diría? Que se dispara. Hay términos que no los tengo al pie de la lengua, pero tú sabes a lo que me refiero. O sea, hay sistemas de retroalimentación positivo y negativo, y algunos círculos viciosos que no se pueden Y salir de ahí. lo que llaman Entonces, círculos viciosos contra círculos virtuosos, que entran en espiral ascendente o descendente. Pues sí, hombre, a ver, en realidad, pues, más que, a ver, bueno, en la teoría, sobre todo en la teoría de Luhmann, que es un poco la que yo más trabajo, no existe, a ver, no existe tanto esa pretensión como de dar una verdad asentada, estructurada y completamente inamovible, sino más bien es como un gran proyecto de investigación. O sea, es asumir que la realidad es fluida, va variando, hay una serie de problemáticas que están permanentemente afectando y la labor del investigador social en el fondo no es más que eso, que intentar comprender, o sea, comprender con toda la humildad y con todo el detalle eh, de esos procesos, lo que está ocurriendo y bueno, y sobre todo explorar cuáles son las causas que generan esas dinámicas, pero no entendidas de una forma mecánica o tradicional, en el sentido bueno, has citado a Weber hace un momento, lo has dicho, o sea, vamos, que no es que tengas un solo concepto o una sola idea y que con ella pretendas dibujar la realidad o todo lo que estás estudiando, o sea, sino que es un poco más la apertura te facilita una serie de conceptos muy amplios, muy abiertos que te permiten abordar esa dinámica evolutiva de la realidad, que es lo que en el fondo él entiende por complejidad, para ir comprendiendo lo que ocurre en ella. Sí, Jorge, te has quedado.
Sí, no, Se perdió la señal un rato, se sí, perdió sí, por 30 segundos. pero bueno, lo que yo estaba diciendo, pues bueno, sí que ha quedado, entonces pues nada, como te mando el tema, pues Sí, sí, lo mire, puedes. para mí, ¿por qué es lo relevante? Yo no necesito ser convencido de nada, sino al contrario, yo soy un apóstol del pensamiento sistémico, ya convencido. Me dediqué más de 10 años a hacer clases en esos pensamientos sistémicos, en, la, en el primer año de la escuela en economía y también análisis como asesor de empresa, eso cuando estaba en Viña del Mar, cerca de Santiago, ¿ya? Pero la frustración que uno sentía es que en los talleres esto se veía instrumentalmente, haciendo todos los bucles, todo el diagrama sistémico, identificando los puntos de apalancamiento, que muchos de esos gerentes ejecutivos decían, ahí está la solución. Y no, pues no era la solución, es simplemente esta es la realidad del flujo de realidades de partes interconectadas y tú le mostrabas los puntos de apalancamiento y cómo generar un círculo virtuoso, los efectos colaterales, le iba demostrando todo, pero en la mente normalmente se focalizaba en la solución de corto plazo y creían que con eso resolvían todo, ¿no? La idea es justamente de implantar un paradigma que les permite a ellos autodiagnosticarse o tener la realidad o mejorar los círculos bucles, ¿ya? O el mapa mental, ¿ya? Y cómo está conectado y hacerlo como una cultura permanente. Pero el drama que uno se encuentra es primero la resistencia al cambio, segundo la ignorancia, el miedo, el temor a no dominar eso, y cuando la persona no tiene dominio de algo, le baja un nivel de incertidumbre que al final lo vuelve ego defensivo. Eh, y además de eso, no entiende el concepto a largo plazo porque está también enfrentado a demostrar fruto a los dueños en el corto plazo, no importando cómo, para poder conservar el trabajo, la regulación, ¿no es cierto? Eh, esa consistencia de poder seguir manteniendo el poder y reflejarlo en acciones coherentes. Entonces, ahí hay varias contradicciones y que requieren ser abordadas justamente al largo plazo, pero partiendo también desde la escuela, desde los colegios, desde los, tú sabes que hay varios proyectos que han tomado K, from K to 12, o sea, el pensamiento sistémico eh, desde el kinder, que le puedas enseñar a pensar ecosistémicamente como la tierra, las hojas, la lluvia, y después le vas incorporando la realidad social. Hoy día nuestra escolaridad está muy empeñada básicamente en estos tiempos de entregar ideología, forma de pensar estructural ajeno al pensamiento cristiano occidental, ¿ya? O vamos, que podemos estar equivocados, ¿no es cierto?, en esa forma, pero tú no puedes, a mi modo de ver, o sea, sí, no debes enseñar a los niños chicos cuando no tienen que ser formados ciertas cosas, pero sí puedes entregarle una forma de pensar, una forma, nuevos hábitos para determinar que sus actos o falta de actos influyen en la realidad presente y el futuro. Entonces, para mí, por eso es súper importante esta evangelización del pensamiento sistémico, del pensamiento complejo, y que a eso también tú le sumas otra disciplina que es la prospectiva o futurología. Te explico por qué. Yo muchos años estuve vagando por las redes hasta que encontré el modelo, el Research Institute of Knowledge System, que está creo que en Holanda, en Países Bajos, y justamente habían creado un modelo a través de dinámica de sistemas, que es el primo hermano, y se permitieron crear e interpretar la realidad de la isla Santa Lucía en el Caribe. Ujú. Después te lo voy a enviar. Y con Bueno, eso iban a probar sea rise, o sea, el aumento del nivel del mar y el impacto que tendría, ¿no es cierto?, sobre la ciudad, sobre las personas, sobre las crops, del crecimiento de las plantaciones, en fin. Eh, pero ese era muy limitado. Pero posteriormente tomé contacto con Roger White, no el cantante, sino un geógrafo doctorado canadiense que estaba justamente en Europa y estaba en otro instituto, pero él había participado en BRICS, ¿ya? Y no solo eso, sino que también ellos ya estaban modelando ciudades
¿ah? Y la estructura que había detrás era el pensamiento sistémico. Tú ves que el algoritmo es pensamiento sistémico, que a través de la dinámica del sistema podían simular 20, 30, 40 años por delante la toma de decisiones del presente, y no se trataba de adivinar el futuro, sino ver los impactos, posibles impactos colaterales de sus decisiones del día de hoy, en transporte, en vivienda, en el tema del agua, tema energético, tema basura. Pero no es solo eso, sino que después, investigando más, yo creo que si no lo tienes todavía claro, te va a fascinar. Y yo quiero hacer un viaje ya he estado en Nueva Zelanda, pero quiero ir de nuevo a Waikato, ¿ya? Waikato Wise, ¿ya? Que implementaron el modelo completo para poder manejar, determinar, entregar una visión de futuro, entregar escenarios futuros para el manejo de una provincia, ¿ya? Y a través de un software muy avanzado. No es que el software toma la decisión, sino es el modelo que tú implantas, la percepción de la realidad, la participación ciudadana y la permanente configuración. Y esos sistemas te permitían tomar 10 años atrás toda la estadística, todos los datos, de manera de ir calibrando el modelo hasta prácticamente un 90-95%. Entonces, tú lo ves que a nivel universitario, investigadores, científicos, pueden entender esto y comprender que es real, pero te enfrentas con el político, te enfrentas con el político depredador y esto es para todos los niveles, toda la ideología, que es narcisista, quiere tomar el control, si él no lo entiende, nadie lo entiende. Entonces, cuando él no comprende nuevas realidades, se mantiene en su zona de comodidad y sigue con las malas prácticas para un siglo XXI totalmente digital, totalmente interconectado. Y, y esa es mi pregunta, ¿cuál es tu percepción del área de investigación? Y yo la área práctica, porque yo soy empresario y también político, entre paréntesis, sistémico, ese es mi partido, pensamiento sistémico. Y, y yo lo que quiero es justamente impulsar todos los sistemas educacionales, de salud, de vivienda, todo, entender esto y que sea una gran cultura sistémica que nos vamos a demorar 15, 20, 25 años frente a, a una cuestión que ya más de 70 años lleva antigüedad de parte con Metalarpi y los consecuentes investigadores. Sí, hombre, es una pregunta muy interesante y bueno, no es fácil de responder, a ver, pero realmente como yo lo veo es que eh, no sé, creo que no se entiende muy bien lo que es lo sistémico en sí, ¿sí me entiendes? O sea, eh, bueno, seguramente será por herencia moderna y todo eso, siempre tendemos a creer que cualquier conocimiento, que cualquier teoría tiene que ser en el fondo una herramienta para algo. O sea, ¿qué me quiere decir? Que tenemos que tener, es una teoría que me permite tener el poder, es una teoría que me permite eh, controlar a la masa, lo que sea, ¿no? Pero realmente no se asume como la idea de no, es como un elemento que me permite abrirme, o sea, conocer y abrirme a la realidad, entender las complejidades y no intentar, pues como te digo, no intentar dominarla o hacer o construirla según mis intereses. A ver, obviamente no se trata simplemente de que todo vaya libre, pero sí aceptar que hay factores, variables en las que puedo intervenir, otras en las que no, y otros que ni siquiera sé que conocen. Y bueno, lo que tú decías, pues con el ejemplo este de Nueva Zelanda, o sea, bueno, y del modelo, incluso esos modelos también tienden un poco a su punto de, ¿cómo se llama? A tener ciertos mecanismos, bueno, no mecanismos, sino como sí, cierto, no me hace la palabra, como si fuera un poco muy mecanicista en el sentido de que, bueno, de que se espera, bueno, diseñamos el modelo y el modelo nos dice tal. Eh, espérate, un momentito, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho. Sí, es que no sé qué bueno, que me ha salido algo de que en 10 minutos se acaba la sesión, pero bueno, si nos echa... Graban y seguimos de nuevo, graban y Sí, seguimos seguimos conversando. de nuevo, vale. Entonces, pues eso realmente es.
no entender qué es la teoría, o sea, no entender qué es decir la teoría y cuál es su verdadero potencial, no tanto una que es precisamente el esfuerzo que, bueno, pensadores como Luhmann intentan realizar a través de sus libros y de su obra. Lo primero para entender bien pues, una teoría sistémica es como cambiar ese chip. O sea, ya no es la herramienta que utilizo para que las cosas sean como yo quiero o como yo pretendo, sino un elemento que me permite conocer esa realidad, interactuar mejor con ella, desde luego, no es simplemente una teoría solo observacional, solo evanescente, pues, sí, sino que me permite interactuar mejor con ella a partir de ese conocimiento y y de la incorporación de la incertidumbre. Es que todas estas teorías más clásicas que conciben el modelo, digamos, como de herramienta, pues siempre parten bueno, es verdad que hay cosas que no conocemos, pero siempre es posible conocer mejor y a medida que se va conociendo mejor, se va perfeccionando mejor la herramienta y al final terminaremos teniendo la herramienta perfecta. Ya un enfoque más sistémico, tipo Lumanita, ya te dice, bueno, no, si la herramienta perfecta ya la tienes. Lo que pasa es que también tienes que asumir que no va a ser la herramienta que te permita conocer la realidad en toda su perfección, en toda su integridad, porque eso sí que es imposible. No es tanto como ¿cómo te digo? Como un conocimiento de imposibilidad, sino una humildad y aceptación de la realidad. Claro, eso choca con un enfoque que puede tener un político, o sea, en general, a medida que estás en un cargo de este tipo o en un ámbito de este tipo, pues necesitas tener la realidad controlada o por lo menos claramente diferenciada. Entonces, pues claro, la incertidumbre no es una cosa que te venga bien y por tanto, y por eso se la combate. Y bueno, ya ni qué te digo cuando ya entras un poco en el tema del poder, eso sí que ya no tiene, tiene su propia lógica, vamos, de hecho, Luhmann en varios libros la analiza en Poder, en la sociedad de la sociedad, analiza muy bien lo que es el poder, cómo se desarrolla y tal, y claro, tiene su propia lógica que es porque es una lógica más restringida que, claro, que es incompatible con una lógica general más como la que plantea si de verdad o sea, si de verdad quieres incorporar el modelo sistémico. Sería un poco así, grosso modo, la pregunta. Esto se puede alargar mucho, pero bueno, básicamente te la resumiría en la necesidad de entender realmente qué es un modelo sistémico, que es una reflexión que no se hace. Por eso Luhmann plantea la vuelta a los problemas fundamentales, recupera toda esta idea de Kant de los trascendentales y también reflexiona mucho sobre la idea de plantearse las condiciones de posibilidad del trabajo. Ese regreso que él plantea un poco hacia la filosofía, hacia la teoría más filosófica es precisamente una forma de aceptar de aceptar esos límites y de ser capaz de manejarlos. Mira, si es que se corta, me vuelve a conectar, porque es muy importante, porque escuchándote a ti me van saliendo un montón de hints y hacer comprender a la gente que nos está escuchando que un modelo sistémico es simplemente un acercamiento a la realidad, nada más. Sí, Siempre sí. van a existir, tal como existe la teoría cuántica, partícula u onda, la incertidumbre, o tú observas uno u otro elemento, pero nunca los dos. Acá el pensamiento sistémico y la acción sistémica siempre va a estar imbuido en lo que es la incertidumbre. La incertidumbre siempre es una variable que hay que dejarla presente, no batallarla, sino al contrario, interpretarla como un proceso de la innovación. No es fracaso de un político o un tomador de decisiones cuando tiene alto nivel de incertidumbre, porque el no hacer nada puede ser buena solución para que el sistema se autorregule, como hacer algo puede provocar que el sistema colapse. Sí, sí, Pero, sí. pero es allí la clave que el modelo sistémico, ya tal como existen los simuladores para pilotar un buque, para manejar un avión, un cohete a la luna,
cuántos procesos que son complejos, antes de entregarle un aparato que vale millones, ¿no es cierto?, a un piloto de avión o a un piloto de un barco o antes de sacar al mercado, ¿no es cierto?, un vehículo complejo, que cada vez son más complejos, los simuladores justamente son todos sistémicos, o sea, interpretan toda la realidad o todas las variables que componen un sistema, por lo menos las variables más físicas que uno interpreta la interacción, lo cual permite poner a prueba ya el modelo antes de largarlo al mercado o antes de volar a la luna o antes de hacer cualquier proyecto, porque permite ahorrar tiempo, puedes lanzar cuantas veces quiera el avión o el cohete sin destrozarlo, y, y de allí, cuando ya llega al óptimo, vas y construye y arma. Y yo creo que el mismo concepto, estoy convencido que el mismo concepto en la política práctica, en la toma de decisiones, en la lucha al poder, hoy día el poder debería estar fijado quién tiene el modelo más completo. No sé si me entiendes. En vez del poder por el poder, la ideología, por la forma que queremos gobernar, está en la forma que queremos interpretar la realidad y cómo queremos intervenirla para llegar a esa visión. Y en esa visión también es donde nos topamos. La visión ideológica del mundo feliz o el mundo distópico o las realidades que se están dando hoy día, porque por el mero deseo de creer que uno puede llegar a algo con la propia voluntad, con la propia revolución, con la propia disrupción, sea como sea, para desarmar el sistema, se convierte en asistémico. Entonces, ¿cómo educar también a nuestros jóvenes en las universidades? Una cosa es el idealismo. Uno es idealista, yo sigo siendo ya a mis 60 años, creo que puedo cambiar algo el mundo, pero me he dado cuenta que no basta la voluntad, no basta también el liderazgo y el carisma para atraer gente, sino tienes que tener un modelo de pensamiento que sea fácil de explicar, eh, fácil de implementar, sabiendo que va a tomar años. Entonces es allí que está por un lado el modelo capitalista absoluto, que la economía y el crecimiento va a resolver todo, y está el otro modelo extremo que dice, no, el control, el Estado, el yo del Estado, el que tiene que tomar las decisiones por ti, pero ¿quiénes son los que toman el control del Estado? O sea, el problema al final no es el Estado, son las personas que regulan y comparten el Estado, y al final destruyen el sistema, uno u otro. Hay un pensamiento muy bueno, no sé si has tenido acceso a ese libro, que se llama El modelo Rosquilla, que Sí. está basado en... Mira, en un minuto nos desconecta, si te parece, porque para Sí, que no... desconectan ahora, Sí, desconectan, sí, no, desconecta y nos conectamos ahora y te envío un nuevo enlace y tal. ya, Sí, ya, pero pausa, nada, pues, ya, acabamos de volver junto con Juan Pablo Tobar, que doctorando, que está en España, eh, sobre temas que son súper relevantes para la gestión política, gestión pública, y he tenido el honor que me ha aceptado tener esta conferencia en Zoom para conversar temas con contingentes. Y continuando con eso, tú mencionabas un rato atrás que esto requiere también de un cambio filosófico, el método científico también, no hay que dejar detrás lo estructural, aquellas cosas que nos sirvieron llegar hasta esta época, ¿no es cierto? ¿Ya? Código ética, y también nos habla de modelos. Y frente al libro que tú terminaste de escribir, creo que a través de una fundación, ¿no? Fundación sí, del sí, la Fundación Psicomoro, que vamos, que es donde Psicomoro, trabajo. Sí, entonces, a ¿no? ver, sí, 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 no, continúa, ya luego te explico Ya, un poco. y sobre el cambio, emergencia, que la gente no interpreta bien lo que emergencia, cree que emergencia equivalente a urgencia, hospital, de, Ya, ya. y tiene que ver con lo emergente, con aquello que es totalmente novedoso y emerge a la superficie a través de distintas manifestaciones, la incertidumbre, el desconocimiento de lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y en qué va a terminar, y los análisis sobre los cambios en la política. Y mientras esperaba que te conectara de nuevo, pensé, oye, lo que está ocurriendo en España, en Chile también, esta nueva generación de jóvenes idealistas, eh, es justamente ese proceso de disrumpir, porque ellos ni ellos mismos saben cuál modelo, ni siquiera de aquí mismo, ni siquiera saben, ¿cierto? No es comunismo,
¿ya? Pero sí toman varias visiones de que algo les va a aparecer en el camino, algo les va a indicar. Entonces yo creo que también esta es una oportunidad de poder indicarle a estos jóvenes, ¿ya? Yo, mi mente sigue pensando como 18 años, pero arrastro un cuerpo de 60. Me gustaría tener esa energía y este conocimiento mucho más temprano, pero es bueno la experiencia, las caídas, los fracasos, comprender cómo se pueda manifestar esto. Y creo que es un modelo de acercamiento porque tiene el campo de lo ecológico, tiene el campo de la integración, tiene el campo de la diversidad, tiene el campo de la solidaridad. Que tú puedes incorporar todas las variables del pensar y ver cómo se relacionan entre sí. ¿Ya? Puedes ver dónde se genera, ¿no es cierto?, el posible orden emergente, eso en el campo conceptual, pero ahí volvemos, ¿no es cierto?, al campo de la simulación, que es pescar ese modelo y colocarle detrás cifras, datos, ecuaciones, porque al fin y al cabo todo se puede reflejar. La gente, no, porque es un modelo, la realidad, las emociones no pueden. No, todo puede ser, ¿no es cierto?, a través del método científico, a través de análisis clínico, uno puede darle y medir la interacción del ser humano mediante conflicto, amor, paz, etc. Todo eso le da una dinámica. No es que nos vuelva robots, no, si tenemos un comportamiento lógico detrás, al menos que estemos enfermos mentalmente. Entonces, comprender que este modelo, que no es perfecto, pero se vuelve cercano a lo bueno, a lo óptimo, cuando le incorporamos el máximo variable y sepamos también que hay variables duras, ¿ya? Y hay variables blandas, ¿ya? Que es la percepción. Entonces, yo vuelvo a tomar que el libro para mí, lo que es un libro seminal, no es por adularte ni nada, sino decir que me alegro que haya alguien que haya tomado por fin eso, que yo no tengo una cultura académica para estar y concentrarme, yo soy más de acción, ¿me entiendes? Yo Ya, ya, pienso sí, sí. algo, lo leo, listo, y me voy. Pero hay otros perfiles que están dados justamente en el ámbito universitario, en el ámbito de investigación, que se dedican a observar e interpretar, ¿ya? Y de allí viene el papel que creo estar yo, que es en forma de la aplicación. Entonces yo puedo ser un buen conejillo de India si Dios o el destino me permite estar en un cargo, en una posición, cosa que sí lo he hecho a nivel de privado. Lo que yo hago en el ámbito privado es la gracia también del emprendimiento, la empresa que no debe quedar jamás en manos del Estado, porque tú requieres ese espacio de libertad para arriesgar, para emprender, para innovar sin restricciones. Tú no puedes reglamentar la creación, tú no puedes reglamentar ni controlar la creatividad, la innovación, ¿no es cierto? La disrupción, eso tiene que estar en un campo de lo libre, de las leyes, entre paréntesis, darwinianas, o sea, eh, las especies, yo hablo el nombre de las especies, hablo la mentalidad, la evolución del ser humano no va modificándose corporalmente, pero sí se va modificando a través del avance, de la reflexión, de la creación de nuevos modelos e interpretación de nuevos modelos y uh, la evolución y resultados concretos. Y creo que, insisto, que el pensamiento sistémico o la ideología sistémica tiene mucho que aportar para los próximos 50 o 100 años, hasta que se cree un nuevo modelo. Quizás vamos a crear un modelo telepático donde estemos todos interconectados. Y aterrizando esto, está, ¿no es cierto?, Kate Rowling, creo que se llamaba o algo así, que habla de la economía rastilla o donut economy. No sé si tú has tenido No, acceso a ese libro. no, la eh, verdad no, no me te lo suena. voy a enviar, te lo voy a enviar porque yo creo que eso, y yo lo que quiero desafiarte con esta interacción, que espero que a futuro te des cuenta que no es un gasto de tiempo, sino una inversión, porque quiero, si tú lo estimas más adelante, incorporarte con un filósofo, otro académico, en fin, ir conversando, que te van a entregar materialidad justamente para darte cuenta que lo que tienes en mano y lo que puedes evolucionar con todo este hito puede tener un impacto muy grande en sociedades que están dispuestas obviamente a escuchar, a aprender y darse el tiempo a aprender cometiendo errores, porque uno también, el problema no es el modelo, es decir, que la forma que uno quiere interpretar y respetar los tiempos
a la realidad para incorporar estos modelos y mostrar resultados. No, 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 muy interesante bueno, lo que comentas y tal. Yo pues te digo, igual eso, yo te invito a que le des un vistazo pues a la página de la fundación, que es donde está pues bueno, todo lo que trabajamos, que no es solo lo de la parte política, es que vamos, aquí la fundación tiene como varios dominios. Entonces, pues bueno, yo trabajo un poco la parte del Human, del ámbito más académico y tal, pero luego hay algunos compañeros que escriben ya sobre el ámbito un poco más filosófico de la epistemología, o sea, de precisamente cómo se construyen los conocimientos, bueno, qué idea de verdad hay detrás de todo eso y lo que implica la forma como o sea, como entendamos o dejemos de interpretar, de entender la verdad. Bueno, en el fondo realmente es un poco una, una reflexión crítica de lo que son todas estas ideas posmodernas y tal, sobre que la verdad es relativa, de que la verdad no existe, de que bueno, la verdad se puede asumir por consenso y tal. Bueno, ahí hay varios textos, bueno, nosotros los llamamos posts, pero bueno, son equivalentes a artículos que te pueden interesar, pues bueno, un poco para esa idea que tú estás... Mira, lo que yo que más valoro en lo sistémico. Sí, te he perdido, o sea, vamos, que por el internet se debe haber ido... No, si me repites lo último de lo que más valoras de lo sistémico. Mira, para mí, ¿por qué también es valioso lo sistémico? Porque te permite un lenguaje común. No sé si me comprende. Te permite un lenguaje universal donde tú puedas tener extremos, no importa, distintas, visiones centros, visiones distintas. Pero tú empiezas a hablar, a ver, ¿cómo interpretas la realidad? ¿Ya? ¿Qué variables que te impactan? Hay unos van a colocar derechos humanos, ya otros la ecología, ya vamos, y vamos, ¿y qué implica? Y vas haciendo clic en cada uno para ir complementando con tu modelo. ¿Estás conforme con eso? Sí, ya. Vamos a ver la otra persona, cómo se incorpora. Derechos humanos. Si no hay economía, ¿no es cierto? Los derechos humanos van a ser vulnerados igual porque ante la escasez, ¿no es cierto? Empieza la depredación y la ley es más fuerte. ¿Cómo podemos? Y ahí uno va colocando y enseñando también a estos políticos que de repente se cierran a una banda, decir que su forma de mirar el mundo está demasiado aislada y atenta contra sí mismo en el largo plazo. Ujú. Entonces, yo allí tengo la convicción, ¿ya? Y es mi verdad, que el pensamiento sistémico, eh, su formulación, las distintas herramientas que hay, los distintos análisis, permiten un puente muy efectivo, ¿ya? Para conversar con los distintos intereses de la comunidad, los distintos intereses de los colectivos, ¿ya? Y plantearlo. Ya, mira, acá hacemos una gran figura, aunque tenga, hay que acotarla a 10, 15 variables para no hacer un gran mapa que al final nos marea a todos y nos diga qué estamos haciendo, porque al final se puede volver a hacer una locura. Pero eso permite darse cuenta que la visión unipersonal de ese colectivo no es virtuosa, pero si tomamos en cuenta, en consideración, todas esas visiones y logramos congeniarlas, cada cual va a recibir su porción, ¿ya? Que va a derivarse de un análisis colectivo de la gente, decir, sí, tengo razón, sí, lo que tú quieres implementar es correcto, pero te va a resultar en 100 años más, entiéndelo, si tú quieres darle la fuerza ahora, vas a destrozarte a ti mismo y al final vas a tener con un sistema colapsado. Entonces, ese es otro punto que para mí, y ojalá lo compartas con tus colegas y podamos crear, si tú lo estimas, humildemente digo, crear una red, eh, una red de pensadores sistémicos con la filosofía imbuida en ellos, los conceptos éticos para el nuevo siglo, porque así como vamos, nos estamos autodestruyendo de una manera, porque tenemos la herencia de, eh, de ese capital político antiguo que sigue tomando el sistema control, comando y control y que la ley es más fuerte que puede imponer orden
y una plantilla Excel encima de toda la sociedad, siendo que eso al final es sumamente destructivo. Mira, pues es que justo a ese respecto, en otro de los ¿Ah? dominios que tiene, digo, no, que justo a ese respecto, esto último que estaba diciendo, vamos, en otro de los dominios, bueno, de los subblogs que encuentras en la página de la fundación que se llama Sistemas Complejos, yo creo que tienes un par de textos que te pueden ayudar, o sea, vamos, que uno es una reflexión sobre la teoría de sistemas complejos de Rolando García y sobre, bueno, cómo acercarse a la realidad desde esa visión interdisciplinar y modelado. Y uno que, bueno, y hay un par que ha escrito un profesor que se llama Javier Busquets, que también es colaborador bueno, de la fundación y claro, es sobre, bueno, él ya es más especialista en tecnología y tal y cosas así, que se llaman sistemas y no sistemas, y hay otro que precisamente sobre eso, sobre el tema de la revolución tecnológica y cómo realmente, pues bueno, esto eh, bueno, sobre un poco las dinámicas que se producen a partir de eso. Yo luego los busco y te los mando, porque bueno, son artículos que bueno, ya tienen un tiempo, entonces pues a lo mejor cuando entras no los tienes allá a la mitad. Y bueno, sí, sí, les comento, pues bueno, un poco esta idea. Aquí socializo un poco los textos que me vayas llegando y bueno, y vamos mirando, bueno, dónde encontramos, pues bueno, algún tipo de confluencia, tal, y eso. Mira, yo, Juan Pablo, ya a mí me encantaría mucho, bueno, que tú puedas compartir, si lo estimas nuevamente esta grabación con los colegas, a ver si a alguno les atrae o no. Porque, insisto, esto de la teoría a la práctica hay un gran trecho, pero hay personas que están dispuestas a implementar en esto por convicción, no por prueba, Ujú. más aún en la Patagonia, que es una reserva de vida maravillosa que espero poder contar contigo, tal como te lo planteé más adelante, un par de días, Sí, ya combinar y hacer talleres, conversaciones, hacer vínculos para poder promover esto, porque porque la tú mente cambiamos rápidamente. ¿en qué ciudad estás? Yo estoy en Puerto Aysén. Porque, Puerto Aysén está al sur de Chile, a la altura de Bariloche, un poquito vale, más vale. al sur, ¿ya? Entonces, es similar a Alaska, entiendo, Noruega, es Ya, nórdico, muy, por eso hombre, una, invierno, una gran amiga, bueno, no, a ver, que yo no conozco, o sea, tengo amigos que son bueno, de la Patagonia, pero la Patagonia Argentina. Y bueno, una compañera vive en Ushuaia. Pero, bueno, eso. sí, Bueno, en las características Aysén es muy similar a Ushuaia, menos frío, sí. Bueno, que con yo no fiord. conozco, o sea, tampoco, o sea, vamos, que No, pues, ahí yo creo que podemos tener la oportunidad, porque yo creo que una cosa es lo virtual y otro lo real, y tener más tiempo para poder explicarte en más detalle lo que hay, el modelo y, y seguir conversando. Yo creo que esto puede ser constructivo porque no hay cosa mejor que para un investigador académico eh, que sus estudios, que sus escritos, que sus fundamentos puedan sí, ser llevados a la práctica, que en el fondo no quedan en el vacío. Yo creo ya, ya. que la investigación aplicada, yo creo que el mayor placer que puede hacer un investigador, ¿no? Entonces, eso para que lo tomen en consideración y, y que podamos quizás crear una alianza con la Fundación Sicomoro, acá con Patagonia, y ver cómo podemos mejorar, mejorar la realidad. ¿No? Es eso, que esto sea Sí, un primer encuentro sí, sí, y yo te digo, estoy leyendo los documentos que me han mandado, tal, no me los he podido leer todos, pero bueno, son bastante densos, tal, pero bueno, es interesante varios de los planteamientos y bueno, sí, sí que hombre, claro, hablar, o sea, vamos a hablar y ir explorando lazos, tal, siempre es positivo y contrastando ah, ideas, puesto. ok.
bueno, no te quito más tiempo y esperemos que después tú me envías las Sí, 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 grabaciones. mira, yo te los Yo mando así las en bruto, tranquilamente, o sea, te los mando ahora mismo en bruto, tal, pues si los quieres mirar Sí, y sí, tal. el vínculo. Sí, Yo sí, lo sí, edito, yo lo edito y lo subo a YouTube y lo compartí contigo y yo creo mucho en la sincronicidad también. Eso es parte del cientificismo, que las cosas aparecen cuando tienen que aparecer. ¿Ah? sí, La gente, las personas, los momentos, esa es mi confianza en esa inteligencia colectiva que de repente pesca a ciertas personas para determinados momentos y determinadas acciones. eh, yo creo mucho en la sincronía, no la ando buscando, aparece. ya, ya. Sí, 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 es que esas cosas, Entonces, lo que estamos llaman en esa frecuencia emergencia en y sí, términos comparte sistémicos. cualquiera. Sí. Digo, sí, lo que se llama Ajá, emergencia en términos sistémicos. ajá, de la sincronicidad y lo sistémico, dices tú. Sí, sí, exacto. Exacto, eso es un nuevo orden emergente ante la búsqueda de nuevas soluciones, nuevas salidas, nuevas puertas ante esta crisis mundial que hoy día nos estamos viendo manifestado entre guerra, crisis económica, climática, revoluciones, es una cuestión, pero eh, media monstruosa, pero siempre creo que al fin y al cabo, o estamos al cabo de una civilización, ¿ya? O estamos frente al nacimiento de una nueva civilización digital, o estamos frente al colapso. Tú sabes que las grandes civilizaciones al final colapsaban no por pobreza, sino por exceso de bienestar, que al final la gente no se dio cuenta de lo que costó llegar a una era y después se autodestruye. Al fin Ya, y al ya. cabo, también nos comportamos como animales y como especies. ¿Ya? Sí, exacto. Nada, oye, pues eso, un gusto conocerte y bueno, seguimos hablando. Ok, Juan Pablo, yo voy a compartir esto con ciertas personas. Ahí le envié los datos también al senador eh, Kenneth Pugh, así que y ahí voy compartiendo con otra gente. Y esto es así, es una evangelización de mano en mano. ¿Ya? Muchas gracias. Vale, venga, hasta luego. Estén muy bien. Chao, chao. ¿Ya? Chao.